Identidad sonora. Hola, buenas a todos, a todas. Sean muy bienvenidos a este capítulo de Identidad Sonora, un programa de contenido audiovisual capsular en el cual trabajamos investigando y conversando con los autores principales y autoras de libros sobre música popular chilena. Para hoy tenemos un capítulo muy especial dedicado en específico a la cumbia. Este capítulo se va a llamar Siguiendo los Pasos de la Cumbia. Para empezar, quisiera decirle algunas preguntas. ¿Cómo fue que la cumbia llegó a ocupar un espacio tan relevante en nuestra vida festiva y sonora? ¿Existe una cumbia propiamente chilena? ¿Qué interrogantes abre la cumbia y el tropical a la idea de chilenidad? Sobre estas y otras preguntas vamos a estar conversando hoy con una de las autoras de este texto, que se llama Hagan un trencito, una destacada investigadora, una invitada de lujo que tenemos hoy día. Ella es socióloga, música, investigadora, magíster en artes, mención musicología de la Universidad de Chile. Además, es doctora en musicología de la Universidad de Glasgow, una académica con mucho estudio, ¿verdad? Hoy en día trabaja en la Universidad de Playa Ancha como académica y quisiéramos invitarla a que comparta hoy día un poco sus experiencias, cómo es investigar la cumbia en Chile, a Eileen Carmi. Hola, Hola Lito, ¿cómo Eileen, estás? Gracias por bien, la bien, ¿y tú? invitación. Dale, Bien, bacán. también. Qué bueno. Oye, ¿cómo desde todo ese mundo de la academia llegas a pensar en investigar y escribir y publicar un libro sobre la cumbia en Chile? ¿De dónde viene como ese primer prurito, esa primera búsqueda? De dónde nace? ¿Podrías contar? Bueno, cuando empecé a investigar sobre la cumbia, yo simplemente estaba estudiando el magíster en musicología, o sea, no era una académica ni, ni venía de un mundo muy elegante, digamos, como para... pero sí estaba haciendo el magíster y estaba investigando sobre otras músicas y también en la coyuntura, ¿no? de que en ese entonces estamos hablando del 2010, en que estaba también todas las celebraciones del Bicentenario, estábamos rodeados, ¿no? de discusiones sobre la identidad, sobre lo patrio, sobre la chilenidad, qué es lo chileno, y en ese sentido muchas también como discursos oficiales respecto a nuestra identidad, a nuestra música, a nuestros bailes, y en todo eso la cumbia no estaba presente. Y era un poco extraño ver que la cumbia no fuera parte, ¿no? de esos discursos, que también había cierto abandono respecto a varios músicos legendarios que llevaban décadas tocando, que eran parte como de de nuestra memoria colectiva, de nuestra memoria como de la infancia incluso, que músicos que empezaron como ya tenían su bastante edad y varios empezaron a fallecer y era como, pero ¿por qué está pasando esto y por qué no tenemos registro de estos músicos, registro, digamos, de sus testimonios, de sus historias? Entonces tomamos la decisión de ponernos manos a la obra de alguna forma, también por hacer un poco un rescate o un registro, digamos, de las historias de estos músicos eh, y de hablar también sobre la cumbia de forma de investigar la cumbia desde nuestras disciplinas, que yo estaba especializándome en la musicología en ese momento, Alejandra en la historia, Lorena en sociología y Antonia en antropología, a confluir entonces como en un diálogo interdisciplinario y hablar de la cumbia desde ahí, desde esa mirada, y a investigarla y escribir sobre ella y ponerla no también como una música que vale la pena investigar, con músicos que vale la pena investigar y que no estaban siendo investigados. Oye, el libro, cuando uno revisa como o sobrevuela como el índice, tiene algunos hitos, ¿no? Del 49 al 62, del 62 al 73 y del 73 al 89, pasando como por distintas etapas de esta como mirada histórica de la cumbia. ¿Cómo fue meterse a investigar esto e ir descubriendo primero que esta música que estaba como tan relegada, como dices tú,
está compuesta por músicos que son súper buenos músicos, como no es que sea gente que no sabe hacer la música que está haciendo. ¿Cuáles fueron como los primeros hallazgos que fueron teniendo o que fueron descubriendo a medida que iban investigando? Bueno, lo primero es decir que, claro, es una música que estaba relegada en la investigación académica, digamos, porque era una música que está presente, estaba y está presente en todos lados, o sea, de forma muy transversal, en los medios, en las fiestas, o sea, todo el mundo ha escuchado cumbia, sin embargo, no habían estudios en Chile, estudios, digamos, formales, como que no se había tomado el tiempo, ¿no? de estudiar esta música así un poquito más en serio. En ese sentido, relegada, ¿no? Porque los músicos estaban ahí. Y de hecho, llegar a ellos no fue nada de difícil, o sea, también había eh, no sé, ciertas ganas de ser escuchados, de compartir su experiencia, sus historias. Lo que sí era extraño para ellos era que fuéramos, que era un proyecto de investigación como quizás más a largo plazo, mediano plazo, ¿no? Como para hacer un libro, y no un reportaje para la tele, que era lo que ellos estaban acostumbrados. Ah, mira. Entonces, era más difícil romper, digamos, el piloto automático de contar una historia que breve, digamos, sintética, que es lo que preguntan siempre para los reportajes, para el 18, ese tipo de cosas. Entonces aquí era ya, pero cuéntame un poco más, pero ¿cómo pasó esto? Usted hizo tal disco, no sé qué, como, entonces también fue un poco ahí ahondar, había que prepararse bien para ir a hacer las entrevistas, pero también demostrarles a ellos que nosotros sabíamos de lo que estábamos hablando. Y claro, o sea, fueron súper generosos también, o sea, en términos de compartirnos sus fotos, sus archivos, sus grabaciones, sus historias. Y, y creo que eso también responde a esto de que no, como de que ellos querían contar también su historia y querían ser escuchados. Entonces, Sí. Sí, el sí. libro pasa a tener una suerte a veces como de ser como una historia oral, ¿no? Ujú. De la gran escena de la cumbia en Chile. Y, y eso está mezclado como con hechos súper como objetivos, como coyunturales de la historia, ¿no? Como la Revolución Cubana, el cambio de la influencia de la música cubana en América Latina por otros países, como es Colombia, y como eso llega como a generar un punto de eclosión, ¿no? En Chile, con agrupaciones como la Sonora Palacios principalmente, que genera una nueva musicalidad de esta cumbia. ¿Cómo, no sé si cómo, pero existe como ese momento de eclosión, como uno solo, o existe un momento, varios hitos que dice uno los puede unir y decir, ah, desde aquí en adelante podemos hablar de cumbia chilena, tenemos una prehistoria y una historia. ¿Existe como un hito en específico o son varios? Son varios hitos que confluyen en un mismo momento. Y creo Ya, que, claro, como está el tema, ¿no? Que como decías tú, de la Revolución Cubana, en que antes, digamos, o sea, toda la época, años, fines de los 40, años 50, muy popular aquí las músicas tropicales de origen afrocubano, eso es más o menos lo bailable, lo que en la escena de la época. Sin embargo, con la Revolución Cubana del año 59, esa música que viene también está asociada a diversión, a esta cosa como a una imagen que Cuba en ese momento ya no quiere proyectar más. Eh, Empieza ya no se exporta hacia afuera. Entonces, ese espacio queda abierto para otras músicas y empieza a entrar con mucha fuerza la industria discográfica colombiana, con que también empiezan ellos que venían exportando también una música, una cumbia y porros colombianos como más de salón, orquestal, no la cumbia folclórica, sino que una cumbia orquestada. Eh, y también, bueno, al mismo tiempo en Argentina se están formando los Guaguancó, que es un grupo formado por
por integrantes de varios países que también adaptan la cumbia a su propio formato, a su propio estilo, que componen y que esas músicas también llegan a Chile. Y al mismo tiempo, a Chile llegan dos exponentes de la cumbia sudamericana, que es Luisín Landáez, un venezolano que era cantante y percusionista, y Amparito Jiménez, colombiana, cantante, y en el fondo ellos llegan, cada uno por su parte, pero que confluyen en una misma época aquí, con sus repertorios, con sus conocimientos, con sus redes. Entonces ellos también traen ciertos repertorios y modos de tocar la cumbia y a enseñarle también a los músicos chilenos, porque ellos se quedan aquí. Ellos llegan para quedarse y empiezan a grabar con grupos chilenos, con músicos chilenos. Y al mismo tiempo, al comienzo de los años 60, también emerge un grupo que podríamos decir que es como el grupo fundacional, ¿no?, de la cumbia chilena, que es la Sonora Palacios, que ellos comienzan a tocar estas músicas, a tocar la cumbia en un estilo propio, toman elementos de distintos lugares, elementos musicales de la música cubana, pero en ritmo de cumbia, a tomar repertorio, ¿no?, de los Guaguancó, de los Cinco del Ritmo, que eran estos grupos argentinos, y hacerlo en un estilo mucho más lento, más acompasado, y que eso pegó muy fuerte también. Y ellos graban el primer LP, su primer LP se llama Explosión en Cumbias, entonces también ahí es como ya una declaración de principios, ¿no? Como que nosotros estamos haciendo cumbia. Ya. Oye, y esta cumbia de la Sonora Palacio es más, como decías tú, más acompasada. ¿Eso permite o hace que sea una música más virtuosa para que la bailen todos y todas, ¿no? Como que genera una... No es la salsa que hay que moverse, hay que tener un paso, tiene otra cosa, como que sirve para los tiesos pero cumbiancheros, ¿no? Como que es Claro, una rítmica que tiene. claro, justamente, o sea, tiene una rítmica sencilla, ¿no? No tiene tanta cosa a contratiempo, es bien cuadradita. Y también, o sea, para no remitirnos a lo estrictamente musical, ¿no? Porque yo creo que lo musical no lo explica por sí solo, sino que también es una música que llega aquí desprovista de prejuicios, de más que de prejuicios, ¿no? Desprovista de estas connotaciones de lo folclórico, de, de, de reglas, que aquí llega como una música nueva para nosotros, ya que es distinto, por ejemplo, como los colombianos lo podrían percibir, porque para ellos es su música folclórica, pues su música, o sea, que viene con una coreografía, con un tipo de baile. En cambio, para nosotros llega como una música popular más, como que desprovista, digamos, de estas connotaciones, y a la vez que su música también permite, facilita el baile, porque llegó así, no llegó con coreografía, ni con que hay que hacer esto cuando suena tal cosa, no, aquí es como el sálvese quien pueda, digamos, ¿no? Cada uno baila como puede, como quiere, y eso, claro, ciertamente facilitó su arraigo, yo creo. Excelente. Oye, también quisiera destacar de este libro, ¿no? De Haga un trencito, que viene con un glosario, que es súper entretenido, que es como un glosario popular de un poco de lo como hablan las personas que están entrevistadas, y que creo que es una buena decisión editorial de haberlo incluido. ¿Decidieron desde un principio hacer esto o notaron iban desarrollando una investigación que iba a ser necesario como complementar con esto? ¿Cómo fue esa decisión ahí que llegan a incluir todas estas cosas? Claro, fueron cosas que se fueron dando en realidad, porque no, yo creo que cuando empezamos no dimensionamos cómo iba a ser el libro. O sea, empezamos a hacer las entrevistas y empezamos a encontrar, claro, mucha riqueza de vocabulario, de esto que dices tú como de la historia oral, de formas en que las personas cuentan la historia, sobre todo cuando se habla de música, que también, por ejemplo, hay muchas cosas como de onomatopeya de los Ujú. ritmos o de los sonidos, que Eso, decidimos también transcribirlas de esa forma, y en vez de saltarnos o decir, sí, imita un sonido de no sé qué, no, tratamos de transcribir el tum, pum, pum, cosas así, que le dedicamos igual harto análisis
a cómo hacerlo. Y respecto al glosario también, o sea, hay muchas como palabras que tienen que ver, claro, que son chilenismos o que son palabras como asociadas a la fiesta, pero también hay muchas palabras que son asociadas a la época de estos músicos y, y palabras que se han perdido, o sea, que ya no se usan. Entonces también fue un poco una decisión de, bueno, ¿qué hacemos? Como al momento de tener la entrevista le ponemos un pie de página, un paréntesis que se explique, y dijimos, bueno, en realidad son palabras que se repiten tanto que preferimos ponerla al final como un glosario, también pensando en darle una proyección internacional al libro de alguna forma para que se entienda todo. Y por otro lado, de hacer como esta valorización del habla, de que hay cosas que se dicen de una manera y que al tratar como de decirlas de forma, no sé, Claro, más sofisticada, ya como que no se entiende, no es lo mismo. Y también, sobre todo, creo que tiene que ver con el tema de palabras que se han dejado de ocupar porque, por ejemplo, pienso en la palabra en filóricas, que para nosotros fue una palabra totalmente nueva y para ellos era, bueno, no, esto era muy común en las filóricas, que se hacía así y así, y claro, ahí nos explicaron que las filóricas eran salones de baile, especialmente los días domingos, en que los jóvenes iban de día a bailar, a hacer competencias de concurso de baile, y que es algo que no tiene que ver con lo bohemio ni con lo nocturno, porque es algo que pasaba de día. Eh, qué buena. y, y, con gente incluso menores de edad, o sea, había como un espíritu ahí del baile, ¿no? De ir a bailar y de ir a competir y mostrar los mejores pasos. Qué Y lo bueno, porque mismo eso con pone, el... sí, pone como en valor un poco la cultura popular, ¿no? Que está expuesta como en el texto y en estos grupos, agrupaciones o esta música que están del acervo popular. Oye, quisiera contarle a todos los que nos ven que el no contenta con haber hecho este tremendo texto donde se relatan como estos sucesos históricos y devenires derroteros de la cumbia chilena por todo el país. Se embarca en la producción y la edición y el hacer un documental de un grupo en específico, que es el grupo Los Cumaná, y es como una super inserción ya en el mundo de la cumbia, porque no es como, esto es como un sobrevuelo, ¿no? Y conociendo, aprendiendo palabras, conociendo nuevos personajes. ¿Cómo es la decisión de empezar a hacer un documental de un grupo tan específico? Yo creo que, al menos yo no conocía a los Cumaná hasta que supe del documental. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegáis a hacerlo? ¿Con quién trabajas? ¿Cómo profundizas ahí? Si nos puedes contar un poquito, por favor. Bueno, claro, yo tampoco conocía a los Cumaná antes de embarcarme en esta investigación sobre la cumbia, o sea, lo que yo creo que todos manejamos, ¿no? Ciertos grupos como la Sonora Palacio, la Sonora Tommy Rey, los Billin 5, que han sido también los grupos que han trascendido en el tiempo y que siguen tocando. Entonces, pero pasaba que en las entrevistas con los músicos, muchos nos hablaban de los Cumaná, de lo importante que fueron para ellos, de lo importante que eran, cómo les llamaron la atención. Entonces quedó ahí como, uy, ¿quiénes serán estos? Porque hablaban tanto de ellos, ¿no? Como que cuando tus pares hablan de ti, digamos, ¿no? Como me refiero más que nosotros, que somos otra generación, sino que los mismos músicos de la misma edad, hablando de ellos como haciéndoles un reconocimiento, ¿no? Eh, bueno, fue un poco eso. En el camino también, o sea, en este mismo camino, digamos, de las investigaciones de la cumbia, me tocó ir varias veces a Coquimbo a entrevistar a los músicos de allá. Entonces ahí, claro, ahí también me di cuenta que era una escena bien diferente a la de Santiago, eh, en su historia, digamos, ¿no? Que pasaron otras cosas que sonoramente distinta también. Y ahí, bueno, de alguna forma entrevistando a Lucho Tirado, que es el director de Los Cumaná, el pianista, me dije, bueno, o sea, hay que hacer algo porque pasaba algo curioso que no pasa con muchos de los grupos que ya no, o sea, los grupos históricos, digamos, ¿no? ¿Ya? Que estaban todos, casi todos, los integrantes originales vivos en Ah, Coquimbo, ahí, disponibles. Entonces era como, están aquí, entonces qué buena. es
un trabajo que hicimos con Martín Farías y Sebastián Clavero, también pensando un poco en la idea, ¿no? Del formato, de que es un formato distinto al escrito y de cómo podemos, que comunica de otra forma y otras cosas. Entonces también fue un poco pensar en contar esta historia de los Cumaná, adentrarnos en su historia, pero en formato documental audiovisual, digamos, no escrito, como también pensando cómo en llegar de otra forma, llegar a otro público o llegar de hacer hablar la música de otra manera. Y bueno. Perfecto. Veamos un poquito un extracto del documental como para entender como esto que nos contabais recién. Los argentinos que eran los 5 del ritmo. A Sonora Palacio, después a los Bananas. Pero la inspiración más fuerte que tuvimos nosotros es precisamente con los 5 del ritmo, conjunto argentino. Los 5 del ritmo, los Guaguancó y los Bananas, nada más. De ahí no salía de eso yo. De los 3, 6 son los Cumaná, porque sacamos un poco de acá, un poco de acá y un poco de acá. Por ejemplo, el piano de los 5 del ritmo, que me gustó a mí. Porque los Guaguancó no hacen tumbados, sino que hacen esto nomás. Y el de los 5 del ritmo hace otro tipo de pasos, niveles. Lucho Tirado siempre estaba pendiente de eso, de escuchar música, de ver otro tipo de... Oye, qué interesante el poder ver y escuchar a los músicos contar como su influencia. Cuando, cuando hicieron el documental, ¿lo presentaron con los músicos después, así como el Buenavista Social Club, pero de Coquimbo o algo así? ¿O hicieron como otra presentación? ¿Cómo fue el recibimiento de las personas al ver como a estos músicos ahí como rockstar? ¿Cómo Mira, fue ahí eso? pasó algo súper impresionante, en verdad, que nosotros no lo previmos y tampoco lo buscamos, ¿no? Que fue que el grupo no estaba tocando, o sea, el grupo existió para contextualizar un poco porque, como dices tú, no es un grupo que ahora sea tan conocido, entonces es un grupo que se formó a fines de los años 60 en Coquimbo, que tocó mucho de Coquimbo hacia el norte, pasando por Santiago rara vez, no tocaron casi nada en Santiago. En el norte tocaron mucho y tocaron fuera de Chile, en Perú, en Estados Unidos, en Bélgica. Y claro, ya durante la dictadura el grupo deja de existir por diversas razones y ya tienen ahí algunos intentos de volver, pero no fructifican. Y bueno, ahí estaban, cuando nosotros nos acercamos a ellos estaban en Coquimbo, cada uno haciendo su vida, viviendo de otros oficios. No como Cumaná, digamos, ¿no? Como viviendo otras cosas. Bueno, Lucho Tirado, el director, sí, siempre en la música, pero haciendo otras cosas, digamos. Entonces, nosotros dijimos, bueno, no los vamos a forzar ni nada, o sea, ellos por algo se separaron, por algo no están tocando juntos y hay que respetar eso y es parte, ¿no? De su proceso. Y estuvimos, claro, grabamos harto con ellos también fueron, pero súper generosos, como colaboraron, pero de forma magistral con nosotros, fueron así como que nos hicimos amigos en el proceso, pues fue súper bonito todo lo que pasó. Y resultó que antes de que, cuando organizamos el estreno, que fue en el Palace de Coquimbo, en el salón, en la sala de teatro, que es una sala súper grande, les dijimos, bueno, el estreno va a ser tal día para que vayan y vayan con sus familias, qué sé yo, y nos dicen como 2 semanas antes, ¿saben qué? Les tenemos una sorpresa. Nosotros, como para agradecerles por lo que ustedes han hecho por nosotros queremos tocar el día del lanzamiento, del estreno. Qué Y nosotros buena. como, ¿qué onda? Como que fue demasiado inesperado y súper emocionante. Entonces mostramos el documental y después ellos se subieron al escenario a tocar y Qué el buena. teatro estaba pero rebasado, o sea, no era sorpresa, no dijimos nada, nadie sabía que iba a pasar eso y
o sea, aún sin saber que el grupo iba a tocar, el teatro estaba, pero sí, repleto, con las escaleras, todo, porque además era gratis, entonces, y también que los Cumaná, eso fue también como prueba, ¿no?, de que los Cumaná fueron muy conocidos y muy queridos en su momento, entonces había mucha gente de esa generación que quería ir a ver y estaban, pero así ya como fenómeno Beatles, total. Claro, Y, qué buena. Es que ahí es donde, claro, y la ahí, bueno, cumbia, sí, pues, tiene eso, pasó creo, ¿no? que tocaron y tuvimos que cambiar el final del documental. Porque, claro, o sea, no quiero hacer spoiler, pero tuvimos que hacer una nueva edición del documental. Qué Porque el bueno, que teníamos en ese momento no tenía a los Cumaná en vivo. excelente. Bueno, Ailín, oye, quería agradecerte por este momento de conversación, de hablar de la cumbia chilena. No quisiera despedirme sin que nombráramos como este texto que hizo el Gonzalo Cordero, que es un guitarrista joven, que desarrolló un método de estudio de la cumbia, de la guitarra cumbianchera, que en específico de Eduardo Macuada, que es el guitarrista de los Piquín 5, que es de la misma zona que los Cumaná, y que yo creo que es súper importante ponerlo en valor porque está bueno tomar como formas musicales que se han adoptado y adaptado a Chile y que se han transformado como en referentes, ¿no? Como la guitarra en específico. Eso, si quisierais decir algunas palabras de despedida acerca de que la gente lea y escuche cumbia o se la vacile, tu Sí, momento. bueno, también quiero sumarme a tus palabras respecto al libro de Gonzalo, porque es un libro que es bien completo en el sentido de que tiene un breve contexto, digamos, de la cumbia, de la historia de la cumbia en la región de Coquimbo, y tiene también el tema de las partituras pues, como método, pero lo más interesante que encuentro es que respeta el léxico musical de los músicos, de los vikings, de Lalo Macuá específicamente, que nos está hablando, o sea, los tumbados le ponen los nombres que ellos le ponen, entonces eso lo encuentro súper interesante y que también tiene que ver con lo que hablábamos antes del glosario, ¿no? De que tiene que ver por ejemplo, que habla, bueno, esta es la parte de cosiendo sacos, porque el rasgueo va hacia arriba, cosas así, ¿no? Que el léxico formalmente musical lo diríamos de otra manera, pero no hace sentido para estos músicos que lo hacen así, porque también mucho aprendizaje de ellos es de esta forma, es oral, es por transmisión oral entre unos y otros, y a este parte le ponemos tal nombre y a este otro tal otro nombre, entonces eso encuentro que es muy interesante. O sea, hay un terreno fértil para seguir investigando en la cumbia Y y que, también creo sí, que hay formatos que también sean dialogantes y lleguen a las personas a las que le estamos contando la historia y de quiénes y de estos protagonistas. bueno, esa es la idea de Identidad Sonora, de poder conversar con autores y autoras y poder entregar un programa capsular donde podamos introducirnos a todos estos temas. Nos despedimos de Ailín Carmi, muchas gracias por estar con nosotros, que estés muy bien, cuídate harto. Igual, gracias Lito por la entrevista, súper entretenida. Bacán, muchas gracias. Nosotros ahora nos vamos a despedir. Quisiéramos decir también que los libros, esto como el Hagan su trencito o la guitarra tropical chilena, los pueden encontrar en la librería En el Blanco, que es una librería independiente que tiene un gusto por la literatura independiente y por temas que tienen que ver con la crítica, la sociología, la música. Está puesta ahí ya la página web donde pueden, ¿cómo se llama?, buscar los libros si es que no quieren viajar a Valparaíso. Y para irnos despidiendo, vamos a evocar un poco de música, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas. Nos estamos viendo en un próximo capítulo de Identidad Sonora. Cuídense mucho, nos vemos y sigamos disfrutando de la música popular chilena. Vemos. Cerca del río Grande tengo mi
Identidad sonora.